Lo escuchas. Gracias a nuestros amigos que están conectados a esta hora, 7 de la mañana con 5 minutos, 7 de la mañana con 5 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a Natalie Farinango Delgado, asambleísta por ADN, que incluso es presidenta de la Comisión de Régimen Económica. Vamos a conversar con ella sobre el respaldo a la cooperación militar internacional para combatir el crimen organizado transnacional. Ayer me sorprendió, señora asambleísta, porque por mayoría fue aprobado, ¿no? Que en su momento incluso el correísmo le decía no. ¿Qué pasó ayer? Muy buenos días, bienvenida acá a WQ Noticias. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a todos quienes nos siguen por este medio de comunicación. Y sí, como ustedes lo comentaban, ya varias organizaciones políticas se habían pronunciado en contra de esta resolución como acto político que vería bien la comunidad internacional para que exista apoyo de cooperación internacional. Sin embargo, ayer ganó el Ecuador cuando arrinconó a todos los políticos a pronunciarse. Dentro de la resolución consta que todo el crimen organizado y transnacional como enemigos del Estado, ya no solo como enemigos de la función ejecutiva, sino como enemigos del Estado y sus 5 funciones. Y les arrinconamos inclusive a que apoyen la seguridad nacional en beneficio de todas las familias ecuatorianas y sobre todo en protección de sus vidas. Todos conocemos cómo han sido las cifras de inseguridad y nos duele cada muerte que ha sucedido en este país y por ende era este compromiso que debía existir de los 137 legisladores representantes de las 24 provincias del país en apoyo a esta lucha contra el crimen organizado transnacional y que necesitábamos el apoyo y cooperación internacional. De los 137 asambleístas, 121 votaron a favor, es decir, se aprobó la resolución para la cooperación militar extranjera y combatir la delincuencia transnacional. Entre estos asambleístas también hay asambleístas que votaron a favor del correísmo y a mí me llama la atención y muchos en redes sociales cuando ya se publicó la noticia, cuando el propio correísmo, incluso su líder máximo, Rafael Correa, no estaban de acuerdo, ahora ya están de acuerdo. ¿Qué ha pasado en este lapso para que estén de acuerdo? ¿Qué cree usted? Y lo comentaba, ¿no? Que siempre es importante la presión social. Nosotros siempre acudimos a la ciudadanía para decirles que esté vigilante de las actuaciones de cada uno de sus asambleístas electos, porque si bien pueden llegar por una organización política, al final responden a la gente. Y ayer se vio cómo la presión social de todo el país sirvió para que esta organización política inclusive se vaya en contra de las indicaciones de su líder político y que sí responda a la ciudadanía. Al final del día no ganó la bancada de N, no ganó el presidente Daniel Noboa, ganaron las familias ecuatorianas y eso nos debe hacernos sentir orgullosos, que la presión social del Ecuador arrinconó a los políticos para que se pronuncien por un tema tan fundamental y que respondería a temas de coherencia y de lógica, que apoyen la seguridad nacional y la cooperación internacional. Natalie, la parte medular de la ley va más allá de que van a venir a apoderarse de Ecuador fuerzas internacionales, van a atentar contra nuestra soberanía. ¿Cuál es la parte medular en sí? ¿Cuál es la parte en la que la ley podría manifestarse contundente en la lucha contra el intervencionismo? Bueno, primero que es un pronunciamiento político que consta de 6 artículos, si mal no recuerdo, en donde primero apoyan en la lucha del gobierno contra el crimen transnacional, luego declaran ya como enemigos del Estado a los grupos de delincuencia organizada en el ámbito nacional y transnacional. ¿Y esto qué hace? Que el gobierno nacional, que ya ha venido haciendo una lucha desde el día 1, tenga ese apoyo de la primera función del Estado y pueda pedir la cooperación internacional a otras fuerzas militares extranjeras. Porque si no lo hacían, pues en el contexto electoral quizás muchas fuerzas extranjeras no nos iban a poder cooperar, porque decían hay una pelea entre algunas organizaciones políticas del país que no se saben qué mismo están defendiendo, pero ahora se vio unidad, al final del día se vio unidad y se ve bien dentro de la comunidad internacional, dentro de los países que nos van a poder brindar esta cooperación internacional para que podamos luchar en contra de la delincuencia organizada. Lo ayer logrado es bastante importante para conseguir esa cooperación internacional y que vengan fuerzas militares a apoyarnos a combatir la inseguridad. La inseguridad
que ha traspasado fronteras inclusive y que por ende necesitamos ese apoyo internacional en temas de capacitación, en temas de presencia militar. Y ahí que se quisieron ayer inclusive salir por otros temas, trajeron expertos y académicos a hablar de temas que no tenían nada que ver. Por ejemplo, la reforma constitucional que se está haciendo para nuevamente existan bases militares extranjeras, eso no se discutió ayer, pero también logramos ese hito importante que mañana, después de tanto tiempo y que le daban evasivas, mañana se pueda discutir dentro del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate de esa reforma constitucional. ¿Cuál es el límite, Natalie? ¿Cuál es el límite de esta ley? ¿Hasta dónde podremos llegar en el ámbito de la intervención, podríamos advertir? Bueno, es una resolución, como lo comentaba, con un tinte de pronunciamiento político, al ser la Asamblea Nacional un órgano político, para que haya intervención y cooperación internacional de fuerzas extranjeras en temas de capacitación. Ya dependerá de los convenios que haga el Ejecutivo con otras naciones del mundo, en temas de, bien lo decía, capacitación, en temas de intervención también de fuerzas extranjeras y temas de tecnología, inclusive nos comentaba la canciller en varios de sus pronunciamientos, pero ya se verá de acuerdo a los convenios que se realicen y que sí en determinado momento también tendrá que pasar por la Asamblea Nacional. Pero ayer era importante ese pronunciamiento para que la comunidad internacional vea que estamos unidos como un solo frente, las 5 funciones del Estado. Y Estamos, mañana se discute la reforma constitucional para que nuevamente puedan existir bases extranjeras dentro del país, el tema que se eliminó en el 2008 con la constitución justo de ese año. Estamos en vivo con Natalie Farinango Delgado, asambleísta por ADN. Estamos tratando el tema sobre esta aprobación mayoritaria, 121 votos, de la resolución para la cooperación militar extranjera y combatir la delincuencia transnacional. Si bien es cierto, no es una ley, sino una resolución que exhorta al Ejecutivo a ejecutar acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad y dispone el Frente de Seguridad informar cada 15 días a la Comisión Legislativa de Seguridad sobre las acciones y resultados de los acuerdos bilaterales. Esta resolución conlleva de que podemos pedir ayuda a Colombia, a Perú, a países vecinos, a otras naciones, para que de pronto vengan a intervenir, o cómo va a ser esa ayuda o esa cooperación para que nuestros amigos que están conectados a esta hora asocien, porque si bien es cierto, van a creer de que ya se aprobó esta resolución, mañana verán a militares de Ucrania, mañana verán a militares de Colombia o de otras naciones. ¿Cómo se va a manejar esta cooperación? Bueno, se cumple un proceso y este tema de firmas de convenio será liderado por el Ejecutivo, en donde todas las naciones, muchas de ellas de las que usted mencionó, que estén comprometidas con luchar contra el crimen transnacional, que no solo termina afectando a nuestro país, sino que al ser un crímenes transnacionales afectan a varios países de la región y también de otros continentes, puedan apoyar a solventar la crisis de inseguridad primero del país. Y en eso se basa básicamente esta resolución aprobada el día de ayer. Y un tema que no se mencionó y que le he venido diciendo durante toda la entrevista es que en esta resolución también consta que se nombra como enemigos del Estado a todos estos grupos de delincuencia organizada transnacional y que va de la mano con un decreto ejecutivo que firmó el presidente de la República, en donde nombraba también a 22 grupos como narcoterroristas y caerá sobre todo el peso de la ley sobre estos grupos que han hecho tanto daño a las familias del país. Enero y febrero de este año han sido considerados los meses más mortíferos. La cifra ya supera los 1.000 muertos a nivel nacional, los 1.000 muertos en estos 2 meses. Era necesario que incluso la legislatura subraya la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y la cooperación interinstitucional. Era necesario y es necesario combatir la delincuencia o estas bandas con apoyo internacional. Esto le pregunto porque ciertos asambleístas en su momento decían, pero ¿por qué pedir ayuda a otras naciones en vez de fortalecer o potenciar las Fuerzas Armadas o la policía como tal, ¿no? ¿Por qué se pide ayuda de forma extranjera si nosotros tenemos a nuestras propias instituciones? ¿Es necesario esta ayuda, esta cooperación de otras naciones para combatir estas bandas delictivas acá en nuestro país? Sí, totalmente. Yo creo que esos pronunciamientos inclusive carecen de lógica y de coherencia y de sintonía con el Ecuador.
porque todos conocemos las cifras de inseguridad. Y este tema no ha dejado solo manchada las calles de sangre de las familias ecuatorianas civiles, sino también de militares, sino también de fuerzas policiales. Esta guerra que enfrentamos contra el crimen organizado también ha llevado y han asesinado a varios de nuestros miembros de fuerzas militares y policiales. Entonces ellos también pedían que haya apoyo de fuerzas internacionales, porque todos los días están jugando la vida y lo están dando todo. Hay que reconocer el papel que están haciendo los policías y militares en esta lucha contra la inseguridad, pero que también se necesita que haya apoyo de fuerzas extranjeras, de otros países que quizás tengan mejor tecnología de punta y que quizás con su experiencia inclusive nos puedan aportar para esta lucha contra la inseguridad. Es que no es cosa menor que todos los días se mueran en Ecuador, y en eso deben estar comprometidas todas las fuerzas políticas. Por ende, durante estas semanas que se puso a la discusión si debe o no debe pronunciarse la Asamblea, que algunos ya se oponían de frente, no tenía coherencia lo que decían, porque ellos mismos se quejaban, supuestamente porque les duele las muertes que existen dentro del país, se quejaban de la inseguridad. Entonces, el Estado ha reconocido, el gobierno ha reconocido que se necesita apoyo de otros estados para combatir esta delincuencia, que ha sido sumamente grave en el país. Con este apoyo mayoritario en la Asamblea no ganó la bancada ADN ni el presidente, sino que ganó Ecuador, porque es algo que se quiere combatir. Pero hay que tener en cuenta que este proyecto fue impulsado en su momento por el presidente Daniel Noboa Sin y la bancada ADN, la bancada oficialista. Lo que a mí sí me llama la atención que incluso la sesión del 19 de febrero fue suspendida, no hubo quórum, ¿verdad? Parte del correísmo no estuvo presente en esta sesión, pero oh sorpresa, ayer sí. ¿Qué pasó a la interna? ¿Por qué ahora sí y por qué antes no? De pronto hay una estrategia del partido opositor. ¿Qué cree usted? Bueno, sí, definitivamente evadieron este tema. Hubieron pronunciamientos de sus líderes que estaban en contra, quisieron retorcer la narrativa, pero que se arrinconaron a los políticos, las familias ecuatorianas, y ellos al final actuaron en cálculos políticos, porque la lucha contra el crimen organizado debe ser siempre de frente, desde un primer momento saber, ¿saben qué? Sí, a todos los delincuentes declarémosles enemigos del Estado. Sí, necesitamos cooperación internacional para salvaguardar la seguridad nacional del país. Sin embargo, vimos cómo fue su actuación, y creo que más que convencidos por esa lucha que debemos tener como Estado, fue por cálculos políticos lo que hicieron. Por ende, nosotros nos comprometemos a seguir vigilantes y desde cualquier instancia a seguir comprometidos con la seguridad de las familias ecuatorianas, porque ya hemos visto en anteriores ocasiones cómo nos han archivado, por ejemplo, la ley antipillos. Entonces, es una vigilancia constante contra quienes deberían estar conectados con la realidad nacional y comprometidos de frente con la lucha transnacional contra el crimen organizado. Hay que tener en cuenta que lo que se aprobó ayer fue una resolución para pedir cooperación, ayuda a países vecinos o a otras naciones, ¿verdad? Para combatir la delincuencia organizada o esta delincuencia transnacional. Pero no es el retorno de las bases militares extranjeras, son dos temas distintos para que la ciudadanía tenga entendido a qué nos referimos, ¿verdad, señor asambleísta? Sí, totalmente. Son dos temas completamente diferentes, pero que de una u otra manera van de la mano y que también trataron de evadir, porque el informe para primer debate en la comisión ocasional creada para tratar la reforma constitucional sobre traer nuevamente las bases militares al país fue aprobado ya hace algún tiempo dentro de esta comisión. Sin embargo, no se traía todavía a debate dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, y con toda la presión de la ciudadanía en este contexto, logramos que mañana ya se trate dentro del Pleno de la Asamblea Nacional y discutamos y debatamos los 137 asambleístas el informe para el primer debate de esta reforma constitucional. Mañana, ¿a qué hora se va a debatir el retorno o el tema del retorno de las bases militares? Pese a que en su momento incluso la propia hermana del presidente, el expresidente Rafael Correa, Pirina Correa, en su momento dijo que ¿para qué bases extranjeras? Y puso como ejemplo, si en Colombia hay 7 bases extranjeras y no han luchado con el crimen organizado o con el tema del narcotráfico, ¿por qué queremos nosotros bases extranjeras? Decía en su momento la señora asambleísta Pirina Correa. Sí, bueno, si mal no recuerdo, la sesión está convocada a las 10 de la mañana, y ahí también le pedimos nuevamente a la ciudadanía que estén alertas al accionar y a los discursos de sus legisladores. Este informe salió aprobado por la comisión casi por unanimidad, pero no siempre esa unanimidad se suele reflejar en el pleno.
han utilizado argumentos en cuanto a la soberanía nacional, que se viola la soberanía, y justo lo que usted mencionaba, que la instalación de bases militares extranjeras no necesariamente garantiza la seguridad, pero vemos que varias acciones de gobiernos pasados, como quitar bases militares, como legalizar pandillas, como la tabla de drogas, ha sido y hoy tenemos como resultado tantas muertes y asesinatos dentro del país y el avance del crimen organizado. Entonces, todo eso que trataron de desmantelar la seguridad nacional, nosotros tratamos de fortalecer y que haya la cooperación internacional y que haya bases extranjeras y todo en beneficio de las familias del país. Así que, y lo repito nuevamente, las familias ecuatorianas estén atentas al pronunciamiento y a los discursos de sus asambleístas para ver si guardan coherencia cuando en campaña les fueron a pedir el voto y todos hablaban, sí, vamos a combatir la inseguridad y legislar contra el crimen organizado. Si mañana también están conectados con esos pronunciamientos. Natalie Farinango, asambleísta por ADN, hablando sobre la resolución por mayoría de votos en el legislativo con 121 votos. Se aprobó esta resolución para recibir cooperación, ayuda internacional para combatir la delincuencia organizada o estas bandas transnacionales. ¿Cómo fue la sesión? ¿Fue acalorada el día de ayer? Porque la aprobación a mí me llamó la atención, por mayoría. Bueno, sí, empezando con que pusieron una serie de académicos y expertos que siempre son respetables. Yo creo que la academia contribuye un montón a las decisiones del legislativo, pero les pusieron a hablar sobre temas que no estábamos tratando en la resolución. Por ejemplo, hablaban sobre las bases militares, que no era tema de discusión o aprobación dentro de la resolución. Nos hablaron sobre otras fases de convenios internacionales que tampoco estábamos discutiendo dentro de la resolución, que en determinado momento también se discutirá y se verá si es que la decisión de ayer solo respondió a cálculos políticos o en realidad están comprometidos con la lucha contra el crimen organizado. Y luego pues también siempre utilizan estos espacios para promocionar ideas y atacar al gobierno como tal, pero nosotros siempre tenemos claro cuál es nuestro objetivo. Y como bien se lo mencionó, al final del día ayer, con los 121 votos, que bien y son correctos, y ahí sí sintonizan con la ciudadanía, no ganó la bancada de ADN, sí, la bancada de ADN lo propuso, porque nosotros sí luchamos de frente contra el crimen organizado, pero no ganó al final del día la bancada de ADN ni el presidente Daniel Noboa, ganó el país, que logró arrinconar nuevamente a sus representantes dentro del legislativo y decirles, a ver, señores legisladores, ustedes sí entraron por una fuerza política, pero recuerden que son nuestros representantes, así que por favor a legislar contra el crimen organizado y a proteger la seguridad nacional de este país. Gracias, Natalie Farinango, delegado asambleísta por ADN. Gracias por estar con nosotros acá en WQ Noticias. Gracias a ustedes por la invitación y un excelente día. Gracias, es la asambleísta por ADN que estuvimos conversando sobre esta